Hola, ¿cómo están? Sean bendecidos. Mi Padre siga extendiendo su rostro, su misericordia sobre ti y tengas paz en todo. Siempre será mi deseo y pedirle a Dios que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Hoy estamos iniciando otra serie más de nuestros discipulados del Ministerio Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda. Siempre es para mí un honor, un privilegio el poderme acercar ahí donde tú estás. Y preparémonos, solo acompáñame dándole la bienvenida al Espíritu Santo y al Señor en esta reunión. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Padre mío, te ruego, seas tú siempre el que hable, seas tú el que fortalezca nuestros corazones, que seas tú, Señor, el que nos anime en todo sentido y nos dé dirección. Te lo ruego, te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Estuvimos viendo en las semanas anteriores nada menos aquel tema tan, algunos dirán, pareciera místico, pero más que místico es prácticamente un sentimiento o un sentido de conducta o de tratar de adaptarnos al concepto de ser santos. Y por eso es que le llamamos santidad al Señor. Y cuando uno está navegando en este concepto de la santidad, uno encuentra que cómo es que el Padre nos conoce y sabe que aquellos que le buscan, aunque son santos, pueden ensuciarse los pies. Y por eso es que habla de que, bueno, si alguno se ensució los pies, pues siempre esté limpio, ¿verdad? Un ejemplo muy clásico de esto es que cuando un visitante llegaba a la casa de un judío, lo primero que le hacían era, pues, aparte de saludarlo, pero limpiarle los pies. No tanto porque uno dirá, para que mantenga limpia mi casa, no, como una expresión de decirle, aquí vamos a entrar a un lugar, a un ambiente de cordialidad, donde vamos a ser transparentes, porque eres mi invitado especial. Y de alguna manera cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, podemos estar a cuentas con Él siempre. Y una forma de poder limpiarnos continuamente, pues el Señor estableció que es más, Él estableció que hubiera un grupo de personas en el templo que eran partícipes del ministerio de la purificación. Ahora, si nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo, pues debiéramos nosotros de, entender este concepto de purificarnos continuamente o limpiarnos también, ¿verdad? Jesucristo mismo, Él cuando habla acerca de por qué es que Él se entregó por la iglesia, dice en Efesios capítulo 5, verso 25, que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma para santificarla. Y dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra. Esta palabra purificar es como un sinónimo de limpieza, como por medio de lavarla. Por eso es que usted mira que muchos de los iconos de esta presentación tiene que ver con la limpieza, ¿verdad? Y que nosotros podamos continuamente decirle, Señor, ayúdanos a estar limpios delante de ti. Porque si algo podemos decirle, Señor, nos vamos a ensuciar. Y el Padre sabe que nos podemos ensuciar. Y si el ejemplo es con los antiguos, que Él en esos santuarios habían personas dedicadas a esa área, pues, cómo no nosotros. Pero esa es la intención de este discipulado, poder navegar y cómo podernos purificar o limpiar continuamente ante Dios.
Dice 1 Juan capítulo 3:3, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro, ¿verdad? Curioso, porque es muy parecido al aquel verso que dice que como él es santo, pues nosotros debemos de ser santos. Entonces, de la misma manera él dice, así como él es puro, nosotros debemos de purificarnos para poder limpiar, estar quitando, estar descubriendo aquellas áreas que necesitamos limpiar. ¿Sabe que una forma de que Dios establece que podemos nosotros limpiarnos continuamente es con la Santa Cena? Puedes imaginarte que en la Santa Cena nosotros tenemos la oportunidad de decirle, Señor, examíname, ayúdame a examinar mi interior y encontrar aquellas áreas que se han ensuciado, aquellas áreas que necesitan el toque tuyo. Entonces, pues ahí podemos arrepentirnos y hacerlo. Pero navegando entonces con relación a este grupo de personas que estaban al servicio para purificar las cosas del templo, miremoslo como dice en Nehemías capítulo 12, verso 45. Acuérdense que Nehemías fue el que, este es un modelo muy lindo porque habla de un templo que estaba caído y él fue a edificar los muros. Entonces, aunque ya existía un altar, que eso fue lo que Esdras desarrolló, pero él vino y terminó de finiquitar, como él a finalizar el proceso de todo lo que giraba alrededor del altar, ¿verdad? Entonces los muros y volver a establecer él, llamémosle los ritos para que el pueblo pudiera estar a cuentas. Y entre estos, él volvió a establecer, dice, los que se dedicaban a la purificación. Bueno, mire cómo dice Nehemías capítulo 12, verso 45. Ellos, este grupo de personas que eran levitas, ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio de la purificación, junto con los cantores, porteros, conforme al mandato de David, dice, y también dice el mandato de Salomón, pero prácticamente da alusión de que así como existían los sacerdotes que ministraban, pues, ya sea las ofrendas, existían, por ejemplo, los cantores, los músicos y los que hacían actividades varias, pero existía un grupo dedicado a la purificación. Inclusive en el verso 13:30 dice que para poder iniciar el rito del santuario, él tuvo que, ya que tenía todos los elementos, purificar todo lo que estaba alrededor pues todo lo giraba en el templo. Y por eso dice en 13:30 de Nehemías, así los purifiqué, dice, de todo lo extranjero. Entonces aquí está hablando de todos los que estaban al servicio del templo, sobre todo los sacerdotes, dice que él, y al pueblo también, aquí menciona que al que estaba al servicio, y a los sacerdotes, a los que estaban sirviendo y al pueblo, tuvo que purificarlos, limpiarlos. Pero ¿de qué los tenía que limpiar? Entonces lee ahí, de todo lo extranjero. Y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio. Qué curioso, ¿verdad? Pensar, limpiarse de lo extranjero. ¿Sabe qué me hace meditar esto? Que seguramente es muy fácil contaminarse de cosas ajenas a lo que es que Dios ha determinado o Dios ha destinado. Imagínense que Dios, el Padre, siempre amonestaba al pueblo de Israel diciéndoles, tengan cuidado con las costumbres, con la cultura de las personas que están alrededor de ustedes, ¿verdad? Eso me recuerda de Balac, ¿verdad? Balaam era el profeta y él se acerca a un rey, Balac, que era pues un rey pagano que quería destruir a Israel. Y viene y le dice,
Destrúyelo, maldice a Israel. Y Balaam, cada vez que lo quería hacer, recibía una palabra de Dios diciéndole, ¿cómo vas a maldecir o decir algo contra mi pueblo? Entonces Balaam le decía, mira Balac, definitivamente no se puede maldecir al pueblo de Israel, pero hay una forma con la que tú lo puedes afectar o contaminar. Sencillamente pon muchachas de otras creencias alrededor y que los israelitas las empiezan a meter dentro de sus hogares, ¿verdad? Y literal, así fue dicho y hecho, logró corromper el corazón de muchos. Entonces, sabiendo el Padre que es muy fácil contaminarse, él continuamente le decía al pueblo, casi como decirle en nuestro coloquio en Guatemala, mucha hombre, límpiense, cuídense. Por eso es que el sacerdote, cada vez que entraba al lugar santo, tenía que pasar por el lavacro de los espejos de las vírgenes, dice. Entonces era como lavatorio, donde él se lavaba las manos, se lavaba los pies, como limpiarse o purificarse. Entonces es un ejemplo para nosotros que tenemos que estarnos purificando, cuidando, ¿verdad? Imagínense que el Padre tiene que establecer que los sacerdotes tomen este rito de purificarse continuamente. Léalo conmigo. En Números capítulo 8, verso 14, dice de esta manera. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel. El levita era el que estaba, pues, como decirte, el que servía a Dios. Y los levitas serán míos, dice el Padre. Los levitas son míos. Y después de eso, los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Mire lo que dice, que para poder entrar a ministrar a la tienda de reunión, le está diciendo aquí me parece que es a Moisés o a Aarón, tú los purificarás y los presentarás como ofrenda mecida. Ay, sí, dirá alguno, pero estos eran los que sirven en la iglesia. Y aquí yo te quiero decir algo. Si tú eres creyente y has abierto tu corazón a Cristo Jesús, Él mismo nos dice que Él nos convierte en un pueblo escogido de reyes y sacerdotes, o de un sacerdocio real, dice la versión literal. Entonces todos nos convertimos en personas que deberíamos de estar de alguna manera respetando o teniendo temor de lo sagrado que es el Señor. Y no quiere decir que ahora tengas que vestirse de blanco, no, es sencillamente tener una conducta pues correcta para poder andar en forma que le saquemos una sonrisa a mi papá. Qué lindo, ¿verdad? Poder decir, Señor, déjame sacarte una sonrisa. Yo te digo, sácale una sonrisa a tu papá celestial. Yo le quiero pedir a mi Señor que si hay algo dentro de mí que haya que limpiar, que me lo muestre y que yo pueda, y que me dé sobre todo la fortaleza y el valor para que yo pueda tratar con eso. Y eso ese debería ser un clamor continuo de todo mundo. Entonces uno dirá, sí, pero es que eso era para los que servían en el Señor. Bueno, te voy a demostrar ahora que tú eres alguien que desde el momento que tienes a Cristo en el corazón, te vuelves algo santo, algo, pues llamémosle, digno de ser llamado casa del Señor. Mire cómo dice 1 Pedro capítulo 2, 4 y 5. Dice de esta manera. Acercándoos a Él, a Jesucristo, como piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, o sea, nosotros somos piedras vivas,
Sed edificados como una casa espiritual. O sea que una casa espiritual está formada por piedras vivas. Entonces es una casa viva espiritual. Y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, en otras palabras, Él te dice que nosotros, todo el grupo de creyentes, se convierte en la iglesia de Jesucristo. Entonces ya la iglesia no es un lugar de cuatro paredes, sino somos nosotros. ¿Cuál es la intención de ir a una iglesia de cuatro paredes? Para tener comunión, para poder escuchar a alguien que me pueda animar y para poder escuchar la voz de un padre espiritual para que pueda dirigir mis pasos. Aquel que se aísla y dice, no, mi pastor es mi programa de internet, tiene el riesgo que no se pone en las manos de alguien para que él pueda dar cuentas de él ante Dios. Entonces, aquí el Señor te dice, tú eres una casa espiritual de piedras vivas. Y dice el verso que sigue, que Jesucristo es la piedra angular, que Él es pues prácticamente lo principal de esa casa es Jesucristo. Aquí dice el verso que sigue de 1 Pedro capítulo 2, versos 6 y 8. He aquí pongo en Sión, no, Sión es la iglesia, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, ¿quién cree? Yo te digo, si tú crees, el Señor debería ser precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que los edificadores desecharon será piedra de tropiezo y piedra y roca que hace roer. Realmente, ¿cuántas veces no encontramos nosotros ese conflicto? Vamos a algún lugar y al que no conoce del Señor o no tiene ese temor, llamémosle, no tiene una relación personal con Cristo, puede saber de Jesucristo, puede conocer de Cristo, pero no, todavía Cristo no es su Señor en sí mismo. Es muy fácil que él pueda burlarse, él pueda hacer bullying, él pueda hacer pues oprobio o menospreciar a los creyentes. Y es muy probable que cuando él se sienta confrontado por la presencia del Señor, sienta que esa piedra se vuelve como una piedra que le pesa, una piedra que incluso dice que es una piedra de tropiezo. Pero para nosotros, los que hemos creído, lo único que le podemos decir, Señor, ayúdanos a honrarte, a poder nosotros ser templos tuyos, porque en nosotros mora tu presencia. Así lo dice 1 Corintios 3:16. Y no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Nosotros somos esa casa que debe estar no solo santa, santificada, sino purificada. Tiene que estar limpia continuamente. Es más, eso dice 1 Corintios 3:16, pero en el capítulo 6, siempre 1 Corintios, verso 19, dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea que somos templo de Dios, pero también porque en Él mora el Espíritu Santo, quien está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. En otras palabras, Él nos dice, recuérdate, tú eres templo porque en ti mora el Espíritu Santo. O sea, sos un templo de Dios. Ese templo ya no te pertenece. No, que yo soy independiente. Yo quiero tener mi vida como yo quiero. Pues
lamentablemente te quiero decir que aquellos que le decimos, Señor, gobierna, Él gobierna tus pensamientos y gobierna el corazón. Él nos da el libre albedrío para que nosotros podamos conducirnos con esa libertad, pero responsable. Una libertad que deberías de honrar el nombre del Señor. Y yo no quiero hoy acusar a nadie, porque si yo te saco el dedo, hay 3 dedos que me acusan a mí. Yo lo que le pido a Dios es, Señor, que yo pueda considerarme como ese templo tuyo y que yo pueda continuamente darle honor. Y si fui comprado por precio, pues te pertenece, ayúdame a presentarme continuamente, pues como algo digno de ser presentado ante ti. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que uno provoca el estando en las cosas espirituales? Pues de alguna manera que dejar que el Espíritu Santo es esa expresión que has oído tú que dice que nos redarguya. Redarguir es como decirte esa vocecita que te diga, Chito, Chito, te estoy viendo, Chito, tal y tal cosa, y que tú digas, sí, Señor, sí, Señor. ¿Sabes qué le pido yo muchas veces al Señor? Padre mío, háblame cuando tú quieras. Padre mío, que seas tú, Señor amado, quien me amoneste. Y ¿sabes? Generalmente yo le pido, Padre, si es necesario, despiértame. Yo cuando me despierto en la madrugada, a veces 2 de la mañana, 3 de la mañana, y tengo 2 horarios muy precisos. Y cuando voy viendo que es casi un minuto antes o un minuto después de esas horas específicas, por ejemplo, una de estas es, le voy a contar. Por ejemplo, una es las 2:34 de la mañana. Y usted dirá, usted parece muy místico, pastor. Eso no, pero eso es Chito Rendón. Pues yo le pedí a Dios que me haga, que yo pueda sentir que cuando Él me despierta a esa hora es porque Él me va a hablar algo. Y efectivamente Él me habla. Siento yo que Él me habla. ¿Por qué 2:34? Porque hace esto me lo mostró Él hace como unos 30 años tal vez, digo yo. Tendría yo más, como 35 años, ¿verdad? Porque estaba recién convertido, no vivía en la casa que yo vivo, era una casa muchísimo más pequeña, y recuerdo que el reloj despertador, que eran de esos digitales, que en la noche solo da la luz de color rojo, que es tenue, estaba colocado en una marquesa donde Viti pues tiene su espejo. Y yo me acuerdo que una vez me desperté y cuando voy viendo el reloj, se reflejó en contra al espejo. Entonces yo lo que vi fue la hora viéndola en el reflejo del espejo. Y si usted hace eso, 2:34, es como que si usted leyera pez. Un pez. Y cuando yo vi el pez, pues en ese momento yo pude sentir la voz de Dios diciéndome, como un pez te he escogido, te he alcanzado y te voy a preparar. Y como un pez, usted no se come un pez, usted tiene que agarrar un pescado. O sea, el pescado es aquel pez que lo saca del agua y lo empieza a limpiar, hay que quitarle las escamas y empezarlo a procesar y ahí empezar a filetear, y eso no es agradable. Pues yo empecé a entender, Señor, si yo soy un pez para ti que tú puedas usar, tómame. Bueno, 2:34. Y el otro horario, sencillamente ahí no hubo motivo, sino fue de que, como yo tenía el concepto de cuando Dios me despierta a cierta hora, empecé yo a sentir lo mismo a las 3:31. Y yo me desperté a 3:31 y decía, qué coincidencia, pero decía, no, Señor, ¿me quieres hablar? Entonces me despabilo y, Señor, háblame. Y empiezo de alguna manera a tener como que bajan pensamientos o imágenes
Y en una oportunidad sí pude oír como el susurro en mi oído. Pero la mayoría es como que empiezo yo a meditar, a navegar en la palabra. Bueno, y ahí es cuando le digo, Señor, muéstrame. Y cuando bajan esos pensamientos, puedo ver, hiciste esto, hiciste lo otro. Y ahí empieza uno que no sabe dónde poner la cabeza. Dios mío, es cierto que hice esto, hice lo otro. Y me estaba haciendo el desentendido, ¿va? Porque a veces uno se ensucia y uno no quiere reconocerlo, pero no hay como que Dios mismo te diga esto. ¿Y qué mejor momento para pedir perdón? Para el Señor, ayúdame a ser mejor. Quiero caminar mejor. Y esto es, pues, escudriñar para sacar lo lindo de ti. Más de alguna vez yo te he contado que el Señor a mí me alcanzó para servirle con Jeremías capítulo 15, Jeremías 15, verso 19. Y dice ahí, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero dice después, si entresacares lo precioso de lo vil, o sea que aunque nosotros somos santos, nos podemos ensuciar, y si empezamos a limpiarnos para podernos presentar preciosos ante Él, dice ahí, serás como mi boca. Entonces conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Ese verso en Jeremías 15, 19 me voló la cabeza. Y ahí me di cuenta la importancia de sacar continuamente lo precioso de lo vil continuamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos que estaban dedicados en el templo, en el ministerio de la purificación? Pues sacar lo inmundo de lo santo. Y en este caso, los versos que vamos a leer era con este grupo de personas en el reinado de Ezequías. Ezequías dice que este era un rey que tenía el temor de Dios, y así como Josías, que unos cuantos reyes casi contados con los dedos de las manos, que hicieron las cosas conforme al corazón de Dios y le sacaron una sonrisa a mi Padre Celestial. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues se caracterizaron en quitar lo malo, sacar del templo lo que no era correcto, y tratar de tener esa pues temor reverente de Él. Pero leamos cómo dice acerca del tiempo de Ezequías con relación a esta limpieza. En 2 Crónicas, capítulo 29, verso 5, dice de esta manera. Entonces les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor. Y sacad lo inmundo del lugar santo. O sea, que imagínense el lugar santo. Y dice que aquí es donde viene la esencia de este discipulado. Entonces se levantaron los levitas, y empieza aquí, no los escribí porque los vamos a ver en un cuadro, 14 personas que están aquí en parejas. Por ejemplo, Mahat estuvo con Joel, y en parejas estos 14 estaban designados para hacer el ministerio de purificación. Y dice que estos se reunieron a sus hermanos, o sea, unos con los otros, se santificaron y entraron para limpiar la casa del Señor, conforme al mandamiento del rey Ezequías, según las palabras del Señor. Entonces, prácticamente ahora vamos a entrar a la esencia de este discipulado. Estos 14 individuos que entraron a limpiar, pues ellos prácticamente llegaron a escudriñar, llegaron por orden del rey, como que a empezar a buscar todo lo necesario que era necesario limpiar. Y
Ahorita estoy recordando que entre las cosas que ellos limpiaron, imagínense, dice que ellos prácticamente cerraron sí, yo creo que cerraron, quitaron, ¿verdad? Un cuarto que había en el templo dedicado para a una de las deidades que habían ellos metido, pero era un cuarto donde tenían relaciones sexuales con mujeres, los sacerdotes. O sea que se llamaba prácticamente un cuarto de prostitución, ¿verdad? ¿Cómo es posible que dentro del templo, y para ellos eso era algo santo? Pero sí existe, sí lo limpiaron. Eso es impresionante, saber que ellos hicieron. Eso usted lo puede leer en su casa. Pero leamos qué fue lo que ellos hicieron en ese templo. Entonces en 2 Crónicas 29:16 dice de esta manera: entraron los sacerdotes al interior de la casa del Señor para limpiarla, y sacaron al atrio de la casa del Señor todas las cosas inmundas que hallaron en el templo del Señor. Entonces los levitas las recogieron para llevarlas fuera al torrente Cedrón. Cada vez que uno oye, hasta el Señor Jesús habló del torrente Cedrón, era como una figura de decir que es un torrente de la limpieza. Bueno, Cedrón significa oscuro, entonces es como y torrente es como el río, ¿verdad? El río que se lleva lo oscuro, lo que uno dice, esto yo lo quiero limpiar y ya no quiero verlo más. Me lo llevo al mar, como el Señor dice, todos tus pecados, yo vengo y los entierro, los tiro a lo profundo del mar. Ahí, en este caso es el torrente Cedrón, lo tiro a esa cuenca, a ese río, que se lleve lo inmundo y que yo ya no me acuerde nada más de él. Bueno, entonces, ¿quiénes eran estos 14 individuos? Ahí los tiene en su pantalla, ¿verdad? Entonces yo les he llamado que eran como instrumentos, personas usadas para la purificación. Y cada uno tiene estos eran en parejas. Por ejemplo, hoy vamos a ver la pareja Mahat y Joel, que estos pues eran hijos de una familia y estos venían de un linaje. Todos eran levitas. Y así Cis y Azarías tenían otra pareja y venían de otro linaje. Joa y Edén de otro linaje. Simri, Jehiel de otro linaje. Zacarías, Matanías, Jehiel, Simei, Semaías y Uzuel. O sea que encontramos ahí 7 parejas que venían de diferentes familias, en diferentes líneas genealógicas, llamémosle así, pero ahí cuando uno lee esto, mira que esas líneas lo llevan hasta las familias originales que estaban los que originalmente en el desierto. Por ejemplo, Mahat y Joel vienen de la línea de los coatitas, de Coat, que prácticamente eran lo más sagrado, los que llevaban en sus hombros lo más sagrado del tabernáculo, los coatitas, ¿verdad? Y ahí vamos a estar viendo en otras oportunidades, en nosotros discipulados, la importancia de los otros nombres. Pero hoy vamos a ver, usted se va a sorprender, cómo es que estos nombres nos pueden enseñar cómo purificarnos o cómo limpiarnos. Entonces acuérdense que esto es en pareja. Bueno, entonces Mahat significa nada menos que aquel que borra, aquel que raer, aquel que viene y saca, el que destruye. Es como aquel que viene y dice, ya esto no me gusta y lo borro hasta que ya no quede ningún vestigio de esto. Prácticamente el que dice, esto no quiero recordarme más y estoy dispuesto a romperlo. Bueno, de alguna manera, así es como el Señor nos dice a nosotros. Tenemos que aprender a descubrir qué es lo que Él sabe que hay que limpiar y borrarlo, y destruirlo, y raerlo, y exterminarlo de nuestra vida.
Y el ejemplo que tengo de donde viene la palabra Mahat es con el pueblo, de cómo es que Dios le ordenó a su pueblo cuando él quería que borraran de la faz de la tierra, prácticamente sacaran de entre sus enemigos a los amalecitas. ¿Por qué? Porque estos amalecitas eran realmente malos. Dice que cuando el pueblo de Israel estaba atravesando la tierra del desierto, pues pasó cerca a donde estaban los amalecitas. Y los amalecitas, en lugar de enfrentarlos de frente, esperaron cuando ellos estaban en lo más fuerte del desierto, después de haber inclusive tenido una batalla con otro pueblo, y ellos vinieron y dice que los traicionaron, bueno, los atacaron por la retaguardia, por atrás. Y en la retaguardia es donde los israelitas tenían a las mujeres, a los ancianos, a los niños. Entonces estos vinieron y atacaron a lo débil, a lo que no se podía defender. Y realmente eso el Señor lo aborreció, ¿verdad? Porque no fueron lo suficientemente valerosos para enfrentar como debería haber sido, ¿verdad? Y por eso es que en Éxodo 17:14 el Señor le dijo a Moisés, entonces dijo al Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial, o sea, para que se quede continuamente. Y dice, y haz saber a Josué que yo borraré, que yo exterminaré por completo la memoria de Amalek por debajo del cielo. O sea que le está diciendo a Josué, que es el que va a llevar el ejército, que él en mi nombre, Mahat, quite lo que puede contaminar a mi pueblo. Y literalmente, aunque Josué casi lo exterminó, siempre quedó amalecitas, pues desperdigados que se volvieron a unir. Y dice que ellos volvieron a unirse y pasaron, pues, tal vez varias centenas de años y se volvieron a agrupar como nación. Entonces, ellos se volvieron a agrupar y nuevamente quisieron enfrentar al pueblo de Israel, y esto fue en el tiempo de Saúl. Y dice que Saúl, bueno, Dios le dio la victoria y le dijo, yo te voy a dar la victoria. Pero Dios ya le había ordenado por medio de Samuel que ahora era el tiempo de raer, de destruir Mahat a los amalecitas. No, Saúl hizo lo que se le la gana, a él lo que la gana le dio, ¿verdad? Lo que él quería, ¿verdad? Y dice que él perdonó lo mejor de los amalecitas, inclusive perdonó hasta el rey. Imagínense cómo es eso que haya perdonado hasta el rey. Entonces viene el Samuel y del Señor por medio de Samuel, y le dijo, este me ha desobedecido y lo que ha hecho es terrible, ¿verdad? Y bueno, leámoslo, ¿verdad? Dice de esta manera. En 1 Samuel 15, 18, 19, y dice de esta manera. Y el Señor te envió en una misión, ahí estaba amonestando Samuel a Saúl, y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean Mahat, exterminados. Pues, ¿por qué no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Y la respuesta de Saúl fue, es que el pueblo fue el que quería un sacrificio para Dios, entonces dijimos, perdonemos lo mejor de ellos para presentárselo a Dios. Pero dejaste vivo hasta el rey. Dice que Samuel fue el que terminó aniquilando a todos estos. Pero Dios le dijo que esa rebelión de Saúl para él era como un pecado de adivinación. O sea, el pecado de adivinación
es comparado a la rebelión o a la desobediencia. Hoy el Señor te dice, Señor, si tú me hablas que hay que quitar algo de mí, que no sea desobediente. Ayúdame a borrar las cosas que no te agradan para sacarte una sonrisa y que de esta manera puedas tú decir, bien, buen siervo, fiel en lo poco has sido, fiel en lo mucho te pondré. Pero tal vez alguien de los que me está diciendo me dice, pero es que me cuesta, no tengo el carácter, vuelvo a caer, ayúdeme, pastor, ¿qué puedo hacer? Y aquí viene entonces la pareja de Mahat, el que destruye, y es nada menos que Joel. Joel es una palabra que significa Jehová es Dios. Y dice que Joel era hijo de Azarías, igual pues Mahat, y Azarías significa el ayudador. Entonces, en otras palabras, el Señor está diciendo, si no puedes con tus fuerzas, deja que yo sea tu Dios en tu vida. Y yo te voy a ayudar a que tú puedas enfrentar tus debilidades y esas cosas que no puedes sacar de ti. He aquí Dios el que me ayuda, dice el Salmo 54:4. El Señor es el que sostiene mi alma. Padre, límpianos, ayúdanos a presentarnos delante de ti correctamente. Que podamos, oh Dios, levantar de dónde vendrá nuestro socorro, levantando las manos del Señor, de los cielos, de Jehová, del Señor que está en los cielos. De ahí vendrá nuestro socorro. Si tú sientes que no puedes dejar algo, ahora dile, Señor, ayúdame. Quiero presentarme de una manera pura y que me pueda purificar para ti siempre. Aleluya. Con Joel, Mahat y Joel, hoy vamos a terminar este discipulado. La semana entrante vamos a ver otro grupo y así vamos a ir complementando por qué tenemos que estarle diciendo al Señor, ayúdame a presentarme delante de ti de una forma que te agrade. El Señor ya viene y Él viene por una iglesia que esté sin mancha y sin arruga. Y que podamos nosotros decir, Señor, es que me logré escuchar tu voz a tiempo. Ahora es el tiempo de decirle, Señor, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, la honra, la adoración, la alabanza. Padre mío, háblanos, que tu espíritu caiga, Señor, sobre todo el que está escuchando este mensaje. Y que tu unción, Señor, nos dé autoridad, nos dé poder para poder, Señor, gobernar estas áreas que cuesta. Te lo ruego, Padre, bendice a aquellos que me están escuchando, bendícelos en todo. Y da que tu presencia caiga sobre ellos, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos esta primera parte de este discipulado. Un abrazo, bendiciones. Dios me los bendiga.